Ok, entonces ahora vamos a hablar de la segunda funcionalidad que tiene esto del validador, que sería la función de revisar de manera adecuada las horas extras de los colaboradores. Realmente esta fue la función principal para la cual yo creé esta herramienta. Esto yo lo hice para revisar los reportes que me llegaban a mí directamente, por lo que a mi entender aquí es que está el mayor beneficio del validador. Con esto entonces ustedes van a poder revisar todos los reportes de manera más rápida, o sea, la diferencia es bastante, pero además de manera más precisa, evitando que se escapen pequeños detalles en el proceso de revisión. Entonces, vamos a empezar. Miren, para ustedes poder revisar los reportes de horas extras que les lleguen, lo que necesitan tener es el archivo digital de ese reporte. Es decir, las personas que crean estos reportes y que luego los imprimen tienen que hacerlo aquí en algo parecido a esto también, y ellos luego lo guardan mediante este botón. Ese archivo que se guarda es lo que ellos deben de enviarles a ustedes para que ustedes llamen ese archivo desde este botón que está aquí, que es para eso, para abrir reportes de horas extras digitales. Si no tienen ese archivo, entonces no pueden hacer la revisión, por lo menos aquí en el validador. Así que para evitar problemas y retrasos en el proceso de revisión, es bueno que se aseguren de que quienes crean estos reportes estén guardando de manera correcta cada uno de los reportes y que también lo estén guardando de manera organizada para que se le haga más fácil a ustedes encontrar ese reporte. Si ustedes intentan abrir por este botón cualquier tipo de archivo que no sea otro validador, no les va a funcionar. Así que tienen que tener eso en cuenta. Debe de ser otro validador igual que este. Entonces, nada, lo primero que tenemos que hacer para abrir un reporte es darle a este botón que dice aquí abrir reporte. Le damos ahí, se nos abre esta ventana. Vamos al lugar donde tenemos guardado los reportes, ya sea que se estén dirigiendo directamente a la red interna de su gerencia o ya sea que tengan los reportes digitales descargados en alguna parte de su ordenador. Si el colaborador se los envió por correo electrónico, se dirigen hacia esa carpeta donde tienen todos sus reportes. Entonces nosotros, en este caso, vamos a hacer este ejemplo con el reporte del señor Francisco Carmona. Vemos aquí que es un reporte de agosto del 2022. Bien, entonces aquí vemos que nos tira esta alerta y nos dice no se encontró ninguna diferencia. Las horas digitadas para este colaborador no difieren con su ponchado para las fechas establecidas. Le damos a OK. Y bueno, aquí vemos cómo sería si el reporte que estamos abriendo no tiene ningún tipo de error. Saldría esa alerta y no habría nada en específico a lo que se supone que deberíamos de prestarle atención en este reporte. Es decir, que si un ejemplo tenemos el reporte en la mano de este señor Francisco Carmona Mónica para firmarlo, ¿no? Firmarlo como revisado y procedimos a abrir el reporte digital del señor Carmona aquí en el validador y esto es lo que sucede. No hay nada que se haya puesto en rojo y salió esa alerta que salió al principio. Entonces todo está bien y es casi seguro que podemos proceder a firmarlo sin ningún tipo de problema. Pero no siempre va a ser así. Habrán veces que el reporte que ustedes tienen en la mano van a arrojar algún tipo de diferencia con respecto a lo que dice el validador que debería de ser para ese empleado, esas fechas y esas horas que se están reportando. Pero antes de que entremos en eso, quisiera explicarles este cuadrito de aquí abajo que se llama detalles de reporte abierto. Y como su nombre lo dice, son los detalles del reporte que acabamos de abrir mediante este botón. Este cuadro es muy importante para cuando el reporte tenga algún tipo de error o más bien algún tipo de diferencia con respecto a lo que el validador dice que debe de ser, ya que entonces, siendo así, si tiene error el reporte que le llegó a ustedes, las informaciones que están en el reporte digital que ustedes acabaron de abrir, o sea, las informaciones que están en ese archivo digital, que son las mismas que están en el reporte físico que ustedes tienen en la mano, esas informaciones entonces no van a ser igual a estas informaciones de aquí, porque estas informaciones de aquí, las horas, el total en dinero, el por ciento, el sueldo también, el horario, son las informaciones
que tenemos en la base de datos y son las informaciones entonces que deben de mantenerse invariables, es decir, las correctas. O sea, sabiendo ya lo que hace este sistema, sabiendo que este sueldo que tenemos aquí es el que actualmente está en nómina, sabiendo que este horario para este señor es el último horario que actualmente se le autorizó a tener, sabiendo que este total sale de esta cantidad de horas, que a su vez sale de este total de horas que hay aquí en estos 16 registros y que este total de aquí entonces se calcula en función del día que se está digitando y las horas que se están digitando para ese día, pero que además el validador no calcula, aquí no cuenta para este total las horas que estén dentro del horario específico de esta persona, sin importar si tiene un horario específico para un día en particular, como lo es el horario de H4, que viene siendo de martes a viernes, de 8 p.m. a 4 p.m., pero los sábados únicamente es de 7 a.m. a 3 p.m., sabiendo que el validador toma en cuenta todo esto para arrojar este número que está aquí, sabiendo que esto también factoriza de manera automática todos los días que se encuentran listados como feriados en nuestra base de datos. Entonces, podríamos decir que este total que tenemos aquí es lo más cercano a lo que debería de ser para todas estas informaciones que se están introduciendo aquí. O sea que si el reporte que tenemos en la mano tiene exactamente 22.57 horas y un total de 7.075 pesos con 92 centavos, pudiéramos decir que está bien. En ese caso, entonces, las informaciones que tendríamos aquí serían las mismas, serían igual que allá arriba. Y para esos casos realmente no sería tan útil esto de aquí abajo. Pero cuando tiene errores, cuando tiene diferencias, entonces lo que está aquí abajo no va a ser igual a lo que está aquí arriba. Y bueno, este cuadrito lo pueden utilizar simplemente para saber dónde está la diferencia, cuál es la diferencia de sueldo, por ejemplo, si hay una, cuál es la diferencia en horas, si hay una diferencia en horas, cuál es la diferencia en el total, si hay una diferencia en el total, puede que haya una diferencia en el nombre también, o incluso una diferencia en el horario. Y ya esto de aquí del rango de días es básicamente para asegurarnos que sea el mismo rango de días que tenemos en el reporte físico. Ok, entonces cuando a mí me llegan uno de esos reportes físicos, luego de que yo agarro y lo abro por aquí, lo primero que yo hago es que reviso el código. El código que está en el reporte físico debe de ser este mismo código que está aquí, que es el reporte digital que están enviando para esa persona. Luego, lo próximo que yo hago es revisar el rango de días del reporte. Tengo ese dato aquí. Para tomar esa información específicamente es bueno ver esto de aquí, porque estos son los datos que están en el reporte digital que ustedes están abriendo, no los de aquí, porque aquí si hay un día de eso que está ahí adentro, que simplemente tiene un error, ya sea porque lo escribieron mal o porque pusieron una hora mal, entonces ya esto aquí se ve afectado, la hora, entonces el validador no se lo va a traer porque no es un día válido. Así que yo miro mi rango de días, veo aquí que este reporte empieza el 22/7 y termina el 11/8. Ese mismo rango debe de tener el reporte físico que ustedes tienen en sus manos. Luego entonces procedemos a ver la cantidad de horas. Esta cantidad de horas es la cantidad de horas que luego de hacer los cálculos el validador determinó que este señor debe de tener. Entonces, esa cantidad de horas debe de ser la misma cantidad de horas que ustedes tengan en el reporte físico. Y por último, entonces, tenemos el total en dinero. Este total debe de ser el mismo total que tienen en el reporte físico. En este caso, como les dije, no hay ningún tipo de problema con este reporte porque no nos saltó ninguna alerta ni hay nada en rojo. Excepto por esto sí está en rojo, pero esto siempre va a estar en rojo cada vez que digitemos un día, el cual sea para esa persona un día regular. Es decir, que no se puede factorizar, por eso está en rojo. Es para que entiendan que no lo pueden factorizar. Ahora, en caso de que las informaciones que estén aquí no son las mismas que estén en el reporte físico, entonces ahí hay que identificar dónde está el error. Pero ¿qué sucede? El validador hace eso por ustedes. Vamos a abrir otro ejemplo que sí tiene error. Le vamos a dar aquí a este botón de abrir reporte y vamos a abrir este reporte de ejemplo del señor Wilson Tineo. Aquí en este caso no nos salió la alerta que nos salió al principio con el señor Carmona y entonces tenemos esto aquí marcando en rojo y tenemos aquí estas tres
entradas en amarillo. Pero miren algo, este reporte realmente tampoco tiene ningún tipo de problema. Aquí las informaciones que están aquí son las correctas para estas horas que están aquí y para estos días con respecto al horario de este señor. O sea que si compararíamos las informaciones con el reporte físico, nos daría exactamente igual.